Continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, seguimos en el stand, en el enorme stand de Calixta Editores, les acompañamos a ellos con una novela de Luis Izquierdo. Si usted está viendo en este momento nuestra página web o las redes sociales, el título de esta obra se llama La ciudad de las ausencias. Y está con nosotros su autor, es su tercera novela y está aquí en Uniminuto. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes de Uniminuto. Espero que nos estén siguiendo mucha gente en redes y pues que nos escuchen y muy chévere todo su trabajo de reportería. Gracias, Luis. Pues bueno, Luis Izquierdo, pregunto, ¿qué tan izquierdosa es esta novela? Bueno, yo sí soy muy de izquierdas, la verdad sí soy muy de izquierdas. La novela tal vez muestra un desenlace un poco que se da en los años 50 con esa crisis de los partidos políticos conservadores y liberales y esa confrontación que tuvimos y que ya generó una violencia por la cual se generó un desplazamiento. Yo creo que independientemente de ser de izquierdas o de derechas, que son pensamientos e ideologías políticas, lo importante es entendernos también en la diferencia, ¿no? Entonces, tal vez se tiene algo de izquierdoso en la medida en que, pero en la medida en que podamos nosotros establecer lazos de comunicación, desde allí yo creo que es posible. Y tal vez lo que estamos viviendo ahora ni siquiera son izquierdas y derechas, sino ejercicios políticos antagónicos de poder, ¿no? Y yo creo que eso nos aniquila a nosotros como seres humanos y tenemos que encontrar en el diálogo la posibilidad de ser y de encontrar una ciudadanía real, ¿no? Es decir, yo creo que por ahí es la cosa. Bueno, hablemos de la novela. La novela habla de un personaje que me decías fuera de micrófonos que ya estaba orbitando en otra novela tuya y que el personaje, la protagonista de esta novela, que se llama La ciudad de las ausencias, fue demandado por los lectores de la anterior novela y por eso Luis decide construir este relato. Háblanos de esta historia. Bueno, la primera novela que yo publico con Calixta Editores, es mi primera novela también que se llama Siete suicidas, pues narraba, tenía un personaje central que era la abuela. Sí, la abuela era la abuela de uno de los protagonistas y digamos que como había sido víctima de la violencia, esa violencia de los años 50, del conflicto bipartidista, pues el personaje había heredado toda esa como esa historia, ¿no? Y entonces así se habían desarrollado cosas. Entonces contaba fragmenticos, pedacitos de la historia de la abuela. Y los lectores dijeron, venga, nosotros nos quedamos con ganas de saber más de la abuela. Entonces un poco aquí cuento la historia de la abuela, ficcionada por supuesto, porque no me la sé exactamente qué fue lo que pasó, y un poco también de mi madre, ¿no? Eso es lo que hemos realizado en las ausencias. ¿Quiénes son las dos personas que aparecen en la portada? En la portada están mi mamá y mi abuela, en esas fotografías que le hacían a uno en la carrera séptima cuando uno iba caminando. Eso es una cosa que desde los 70 lo hacían y era que los fotógrafos se paraban al frente de las personas cuando caminábamos, le tomaban fotos, le entregaban a uno un papelito y uno después iba a buscar su fotografía allí a unos pasadizos en la séptima, muy cerca, muy al frente del edificio Manuel Murillo Toro, y allí se reclamaban esas fotografías. Así que pues es un ejercicio también de la memoria y de lo que son las imágenes, ¿no? En una ciudad que se estaba construyendo y que para los años 50 aún era muy pequeña, pero pues que ha crecido y se ha desbordado a estos niveles que tenemos hoy en día. Aprovecho que estás contando esa anécdota. ¿El origen lo conoces? ¿Sabes por qué la gente le gustaba o a los fotógrafos les gustaba tomarle fotos a la gente en la calle caminando así como de la nada? Eso es algo que hoy no cabe en la cabeza de una persona, pero en esos días era lo más común y de verdad que uno ve fotografías familiares y todos en esa misma pose. Sí, ¿Cuántas tomas hacían? No, en realidad era una sola toma lo que hacían. Bueno, me imagino yo que era una sola toma lo que hacía, porque ellos tenían que marcar muy rápidamente el carrete para saber cuál era, ¿no? Es decir, ellos rápidamente en el papelito escribían la 2, la 3, la 4, la 5 y te lo entregaban del rollo tal. Cuando la persona iba, pues allá ya estaba, lo buscaban en el negativo y le ampliaban la fotografía, pues según lo que pagaran. Era un ejercicio de fotografía, ¿no? Es decir, era lo que los fotógrafos hacían como también como un poco como en el rebusque, y además porque yo creo que eso lo hemos perdido mucho con estos aparaticos de los celulares, porque tomamos muchas fotografías y a veces como que desechamos y ni siquiera volvemos a ellas. En cambio aquí era un ejercicio fotográfico que se realizaba en medio de un paseo, es decir, ir a la séptima era un paseo, se iba a la catedral o se estaba haciendo alguna vuelta importante, así que se estaba reconfigurando de alguna manera una escena importante para las personas que estaban siendo capturadas en la fotografía, y después ir a recuperar la foto, pues seguramente también era un poco eso. Además no teníamos esta velocidad de capturar imágenes, sino que estaba allí, y mucha gente tiene esas fotografías. Hasta hace muy poco siguieron tomando fotografías, pasaron a las cámaras a las Polaroid, y después tenían algunos esos equipos de fotografía de impresión rápida,
y la seguían vendiendo con las palomas y eso, quién sabe si eso sigue ahora, pero bueno, es parte del ejercicio de la memoria que está ahí en la fotografía. Y en el libro, ¿no? Porque supongo que la historia habla de esas, de estas prácticas que sucedía con esos colombianos de aquellos días y cuenta la historia de esta mujer que huye de uno de sus pueblos y termina en Bogotá, la ciudad de todos y la ciudad de las ausencias. Bueno, sí, mi abuela es de San Mateo, Boyacá, San Mateo, Boyacá queda muy cerca a la Sierra Nevada del Cocuy, de ahí bajan a Boavita, La Ubita, después bajan a Soatá, que creo que era un fortín, ya no me acuerdo si era fortín conservador o liberal, bueno, en fin, ese tipo de cosas están ahí perdidas en la memoria, y después baja a Tunja. De Tunja sí decide escapar definitivamente, viene a Bogotá llega como de 14 o 15 años, allí decide cambiarse el nombre porque decide escapar definitivamente de cualquier lazo que tuviera con su familia por cosas que tendrán que leer en la ciudad de las ausencias, y hace una vida durante 40 y pico de años, y cuando ella decide por voluntad propia volver a encontrar a su familia, pues a través de un ejercicio con un objeto también de la memoria, que son los directorios telefónicos, que es como empieza la novela. En el directorio telefónico ha rastreado a su hermano y va y lo busca y se le presenta después de 40 años. Ahí hay muchas cosas que han pasado antes, pero pues digamos que eso es como el inicio de lo que es la ciudad de las ausencias. Muy bien, Luis, pues te vamos a pedir que nos leas una parte de tu libro, de esas partes favoritas, para que las personas conozcan de viva voz, de la voz de su autor, cómo suena esa parte de la historia que él mismo ha escogido. La ciudad de las ausencias, de Luis Izquierdo, Calixta Editores, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ya es que aquí es más fácil encontrarlo. Listo. Lo encontré. Aquí está. Estoy segura. Lo he rastreado hace tiempo. Lo encontré. Así voy a comenzar. Seguro me dirá, mamá, ¿qué dices? Y yo me reiré para adentro, para adentro. Todo este tiempo, hasta el día de hoy, he estado ocultando un par de cosas. Muchas, tal vez. No es fácil para mí. Leo la Biblia con devoción, pero el pastor sabe que mis mentiras son por una buena causa. Engañar no es un pecado cuando termina por generar el bien a quienes andan por ahí al lado. Ni siquiera cuando fuimos a San Mateo y estuve a punto de ser descubierta. Me dolió tanto que llorara. Es mi hija, y a ninguna madre le gusta llorar a sus hijas. Es como un desgarro bajito que duele y se clava como punzadas, como alfileres, como punzadas, ¿se dice? Hablo y me quedo pensando en lo que digo. Es un dolor indescriptible. Ahí lo tienen finalmente, Luis. Tú estás en el año 2024 recapitulando una historia de hace 74 años. ¿Sí? ¿Qué crees que contarán de nosotros en 74 años? Hablabas algo muy interesante sobre el tema de lo político que sucedía en esos años y que no sucede hoy, y que da pie para hablar cosas como estas de las que tú estás escribiendo 74 años después. ¿De qué podrían hablar los escritores del mañana si pusiéramos esto 74 años adelante? Bueno, desafortunadamente lo que creo es que es decir, cuando preparaba La Vorágine, que es otro proyecto que tenemos por ahí, después les hablaré de ello, yo decía, pues, después de 100 años, José Eustacio nos está mostrando la devastación y el genocidio que hacemos con plantas y animales, y todavía lo seguimos haciendo. Y dentro de 70 y 100 años seguramente van a decir, allá en esos 2024 seguían igual de polarizados, seguían haciéndose enemigos, y los políticos seguían confrontándonos día a día y nos manipulaban para odiarnos y no para amarnos. Yo creo que eso va a ser, y seguramente la historia les va a cobrar a toda esta clase política de izquierda y de derecha, porque son iguales, todo lo que están haciendo con nosotros. Y yo creo que ahí está. Y un poquito el despertar es eso, pero yo creo que va a contar esa polarización que de nuevo vivimos, y que ya saben quiénes son los causantes, y tienen dos grandes cabezas que como hidra se llevan toda la sociedad por delante. Él es Luis Izquierdo, autor de La ciudad de las ausencias. La encuentran en Calixta. Luis, ¿dónde te encuentran a ti? Bueno, ahí me encuentran en redes sociales como Luxor NQS. Luxor. Luxor NQS con X. Y NQS es Norte Quito Sur. Luxor NQS. Muy de Bogotá. Muy de Bogotá. Y pues nada, en Calixta Editores, en la página web de Calixta Editores. Seguramente vamos a estar en Busca Libre, vamos a estar en todas las librerías de Bogotá, en la librería Lerner, en la librería Nacional, en la librería del Fondo de Cultura Económica, en una librería que se llama Le Tienda en el Parkway seguramente estaremos. Y bueno, ¿no? Ahí nos vemos. Y aquí en Filbo, Pabellón 6, están 439, o Pabellón 17, están, no me acuerdo qué número es, pero ahí estamos también, cerca País de Libros.